¿Qué onda, tecaos? Buenas noches. Espero que estén teniendo un bonito día. Y mitad de año. Ya estamos pasando la mitad del año. Que vienen unas fechas muy bonitas, incluyendo la Vela Mushe. Hoy les traigo 15 preguntas para romper el hielo con el narcotráfico. En estas cápsulas de mi opinión personal con temas sociales y algunos muy interesantes y prudentes, como es el caso de este. Empezamos. Dice, ¿cuál fue el primer cartel que escuchaste mencionar en las noticias y en qué contexto? No recuerdo. La primera noticia ha de haber sido la ejecución del obispo ese que fue en Guadalajara. Y pues Colosio, Paco Stanley, Cártel de Sinaloa. Dice, ¿crees que las series y películas sobre el narcotráfico influyen más en informar o en romantizar el tema? Yo creo que sí tienen mucho de información porque son una especie de documental ficción y a la gente como que nos da morbo. Tiene muchísimo pegue eso de la adrenalina, la acción, pues, ¿no? Y lo de romantizar, lo único que da romántico ahí es esto de, pues, el super macho, el que tiene el control de la vida en sus manos y el poder. Pero yo lo que veo más es lo de la adquisición monetaria casi inmediata, pues, ¿no? Lo de muchos ejemplos de gente que se mete al narcotráfico y mejora su estilo de vida económico 300, 400%, 1000%. Dice, ¿qué opinión crees que ha tenido el narcotráfico en la música popular? Pues he sabido que, por ejemplo, en el hip hop, pues la mayoría de los cantantes son usuarios, pues, ¿no? Entonces como que eso ya los posiciona dentro del mercado. Y si nos referimos a los corridos, pues en el género que tiene que ver con el narcocorrido, pues es meramente de personas que tienen alguna relación con el narcotráfico. Pero el narcocorrido en México sí es algo que se escuche, pero no es algo que esté en todos lados. De hecho, yo, por ejemplo, si voy a algún lado en la calle, de 10 días, un día o menos, o medio día, escucharé que alguien más está escuchando corridos. Normalmente es pop, música ranchera, música de banda. Bueno, en el caso del Istmo, zonas regionales, tropical. Pero pero sí es muy usual, por ejemplo, que algunos cantantes laven dinero para el narco, para que después como que el narco los hace famosos, luego cuando ellos son famosos les regresan su dinero para que ellos libren su guerra. O por ejemplo también es muy usual que si tú eres como músico y transportas tu equipo por los diferentes estados, pues te contraten para que lleves una carga de un lado a otro y no te encuentre la policía, ¿no? Y eso, o sea, como que dice, en tu opinión, ¿cuál es el mayor daño social que genera el narcotráfico? Pues la reducción de vida, ¿no? Así como el hecho de que ya como que esa banda se haya resignado a que 3, 4 años es suficiente y es preferible vivirlo de esa manera que llegar a los 110 años, pues es lo que a mí se me hace lo más feo. Y que pues normalmente son como violencia, pues, ¿no? O sea, como vemos que, por ejemplo, donde hay lugares donde permea el narcotráfico, pues hay cierta violencia, pues ya nada más con el hecho de que haya presencia de armas. Es un albur, pues, porque yo les decía que lo de que provocaban silencio y sumisión, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, el cártel de Sinaloa se jacta que ellos en Sinaloa, a pesar de que la mayoría de la gente, el 90% de la gente en Sinaloa no tiene nada que ver con el cártel de Sinaloa, ellos se volvieron como una especie de policía, pues, ¿no? Entonces como que ellos dicen que bajaron a cero el índice de secuestros, de extorsiones, de violaciones. O sea, como que se volvieron esa piedrita en el zapato social. Y es lo que ellos dicen que pasaba. Pero no está chido alcanzar la paz por el silencio y la sumisión de la violencia, pues, ¿no? Como que se deben de crear otros medios. Y también yo creo que la pérdida de la
de los años de vida sería como que lo peorcillo. Aparte de que es una mierda eso de estar pensando diariamente de que puedes morir, ¿no? De que puede ser tu último día, que tu familia está en riesgo, todo eso es horrible psicológicamente. Dice, ¿piensas que la legalización de ciertas drogas reduciría la violencia relacionada con el narcotráfico? Sí, sí es un hecho que su legalización por parte de algunas asociaciones civiles o el gobierno en sí, pues le quitaría como cierta presencia y también como control de estructura, pues entonces como que lo fragmentas y pues también reduce su poder. Y en ese sentido, creyendo que el gobierno y que esas ONGs también no participarían de la tradición del narco, del uso de la violencia, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, también está como que todo ese tema de quién cuida a quién, pues, quién cuida a quien nos cuida, por ejemplo, el sector salud, la policía, los maestros, toda esta banda que tiene como roles muy importantes en la sociedad, pero para beneficio social. Por lo menos en la actualidad ya somos conscientes de que ellos ya tocaron un techo histórico y que ya hay una anticiudad, pues ya hay una parte fea de todos esos oficios, pues, ¿no? Pero porque sabemos que también ya rebasaron sus límites, pues, ¿no? Y que dependiendo de cada administración, pues es el enfoque que se le da y pero que muchas de esas agrupaciones ya cayeron son impopulares, pues, ¿no? Entonces, esas formas de reinventarnos también habría que pensarlas al momento de ganarles a ellos una partida. Dice, ¿qué papel crees que juega la corrupción política en la expansión de los cárteles? Se sabe que al principio pues eran meramente agricultores. Desde tiempos inmemoriales las plantas de poder han existido y hay mucha gente que hasta la actualidad tiene ilusiones, tiene alucinaciones con estas plantas de poder y hay autoconocimiento, pues, ¿no? Ya después, cuando nació pues todos estos brotes de sustancias en Centroamérica, México se hizo un lugar de trasiego, pues, ¿no? Ya después se posicionó como dominante del territorio y por nuestra vasta territorialidad y la vecindad con Estados Unidos, pues ha adquirido mucho poder. Y bueno, pues a últimas también pues ya pues se sabe, ¿no? Por ejemplo, de que aquí en el Istmo hay un cártel muy antiguo, que es una especie de, por ejemplo, aunque en Estados Unidos han creado como 10,000 tipos de marihuana, hay mucha gente de Estados Unidos que le late la marihuana que se hace aquí en Oaxaca, pues, ¿no? Y por ejemplo, también aunque diga Netón Vega que ya no somos necesarios para Sinaloa, pues aquí como que sí se respeta este cártel que es antiguo y pues a la gente le gusta la tierra de por aquí. Pero por ejemplo, a últimas vemos que mucha gente que tiene que ver con el narcotráfico también ya quisiera trasladarse y se está trasladando a los ámbitos políticos, pues, ¿no? Pero por ejemplo todavía es muy usual que más bien los narcos se mochen pero un chingo con los gobiernos para que los dejen trabajar libremente o con menos problemas. Y pero sí se sabe que hay mucha gente dentro del narcotráfico que ahora está incursionando en la política y que le interesa más ganar esos contratos jugosos y tener puestos y tranquilidad, ¿no? Dice, ¿conoces algún caso histórico donde el narcotráfico haya influido en la economía local? Aquí como que hay mucho lavado de dinero, pero no hay mucha gente que sea reconociblemente rica, pues, ¿no? Aquí como que tienen el listón bien bajito y así de que sí tienen sus lujos, pero no es así de que digas tú, güey, no sé, güey, hizo tal cosa, tal otra cosa, ¿no? Como que se mantiene mucho el paisaje tradicional. Pero por ejemplo es sabido, ¿no?, de que el Señor de los Cielos en algún momento le ofreció a Estados Unidos pagar la deuda externa de México
si el gobierno mexicano lo dejaba trabajar un año libremente por todo el territorio, pues, ¿no? Y se sabe que a últimas algunos personajes del narcotráfico mexicano se han ofrecido para el gobierno de Estados Unidos reconstruir las Torres Gemelas que destruyeron los revolucionarios árabes, pues, ¿no? Pero obviamente, pues no, la solicitud fue denegada. Dice, pero por ejemplo, dice, ¿qué opinas de los narcocorridos como expresión cultural? Como dirían los Tigres del Norte, pues son los hechos reales de nuestra historia y que hablan de un delito que es el trasiego de droga. Pero creo que sí, creo que como movimiento musical es muy rico, creo que como tradición musical oral también es vasto, es muy interesante, y que por lo menos a ti, si lo estás escuchando con cierta pues tranquilidad, pues te emociona y te motiva, ¿no? Para estar disfrutando el día, pero eres consciente de que lo que está pasando ahí pues es un hecho pues fuerte, ¿no? Y como que también ya les había comentado en otros clips, que en otras publicaciones, que también el propio narcocorrido ha cambiado de forma pues durante estos años también, ¿no? Pero yo creo que es válido, lo que no se vale, o sea, por ejemplo, si están hablando como que de delitos, pues a la policía, a los marinos, al ejército, a los aviadores, son los que les corresponde atender esas causas, pues, ¿no? El ICE, ¿no? En Estados Unidos. Mi problema con eso es la gente, por ejemplo, yo los escucho y en mi gráfica pues también los retrato, pero yo no voy por la vida diciendo que yo no lo hago, pues negándome a mí mismo. Pero también yo no sería capaz de debatirle a una familia que ha sido afectada por la violencia del narco el que lo socialice, pues, ¿no? O no sé, o a la policía, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque sí hay mucha corrupción en la policía, es sabido que los narcos y la policía no se llevan, pues, ¿no? No se llevan. Y yo creo que sí es justo. Yo no creo que el narcocorrido en sí mismo convierta a la gente en narcos. Sí glorifica a ciertas personalidades que tienen poder, y sí podría como que motivarte a la violencia, pero puede haber también, depende del tema, ¿no? O sea, como que también hay otros géneros que hablan de estos mismos temas, pero de una manera más matizada. O por ejemplo, José José, Lupita D'Alessio y todos estos, pues hablan como, no hablan del amor como esa sensación pasional intensa, sino más bien es como algo que está pasando y no no depende de mí que no pase, pues, ¿no? Como cierta pasividad. Y ahora pues tenemos que ser un poco más críticos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la visión mediática y la realidad del narcotráfico? Por ejemplo, la diferencia sería, según yo, es que los medios inflan las personalidades. Por ejemplo, según lo que yo he como visto y de la gente que está en el medio y que tiene que ver con el narcotráfico, pues se supone que por lo menos el Chapo, que en Sinaloa sí es el pesadote, pero que hay muchas familias que no son nombradas y que también tienen casi el mismo poder, pues, ¿no? Pero que él ha sido como el más visible y es pues alguien muy importante mediáticamente, pero que también sí refleja un poco de la realidad, pero sí es como una verdad que se repite y se repite y se repite hasta que ya te queda grabado, pues, ¿no? Dice, ¿qué impacto crees que tiene el narcotráfico en la migración? Pues hay un aspecto muy negativo del narcotráfico en cuanto ha habido como desplazamiento social absoluto en muchísimas comunidades, pues entonces como que de repente sí hay comunidades donde absolutamente toda la gente se ha tenido que ir porque hay una guerra para salvar su vida, pues, y y pues eso no está chido.
También sabemos que esta gente pues tiene como que su bastión local, pero siempre como que cuando ya tienen como establecido un orden, siempre intentan expandirse y expandirse para incrementar sus riquezas, y esto hace que pues también estén como constantemente enviando gente a hacer excursiones hacia afuera de su lugar, estén trayendo gente para que los capaciten, estén haciendo como negociaciones con otras células para declarar la guerra a otras células. Como que la movilidad social en el narcotráfico es muy evidente, y también ellos mismos, para mantener sus rutas confiables, pues también van distribuyendo personas alrededor del territorio para poder tener una certeza firme con sus métodos, pues, con su mercancía. Dice: ¿qué impacto crees que tiene el narcotráfico? Dice: ¿hay alguna historia o anécdota local que se relacione con este tema? Pues aquí como que en el aspecto zapoteca no hay un reconocimiento como tal hacia los cárteles y hacia el concepto sicario, pues, ¿no? Acá es más bien como que la definición de matón y de pistolero, pues, ¿no? Como a la antigua usanza, pues, ¿no? Entonces, como aquí no se habla tanto como de narcomenudeo y tal, ¿no? Sino que vende droga y así. Pero hace muchos años, como 20 años tal vez, cuando llegaron los Zetas, que hubo como cierta, bueno, había como un camarada muy fuerte aquí, y de repente pues se lo chingaron y tal. Entonces pues fue muy sonado, por ejemplo, que veías una Suburban, ¿no? La típica así Suburban negra de que andaba ahí por la ciudad, y pues ya sabías que eran estos güeyes. Pero hubo casos como muy, como parte de las leyendas urbanas, era por ejemplo que una de las jefas que comandaba esa célula que andaba acá era una chava, pues, ¿no? Y que se supone que una vez estaba así como que en un barrio, en los barrios estos del centro hacia la Novena, y y se supone que una pareja se estaba peleando afuera de su casa, un señor le estaba pegando a su esposa, pues, ¿no? Y ya pues dice que ellos iban pasando y que la chava lo vio y que le dijo a su conductor y a otros de los sicarios que se bajaran y que le rompieran su madre al señor, pues, ¿no? Y eso pasó. O si no, que la misma Suburban fue a cargar gasolina aquí en la gasolinera del crucero, y que al momento del bombero cobrarle al conductor, pues el asiento de al lado estaba así repleto de billetes y de dinero, ¿no? O la más épica fue como aquí se hace una feria anual, una feria ganadera donde hay como juegos mecánicos, y en esa feria ganadera pues había como que pues estaba la gente ahí de fiesta, y llegó una célula a dar una vuelta, pero venían armados, pues, y supone que en alguno de esos momentos un teco se hizo de palabras con un sicario, y el teco le dijo al sicario que nada más por el rifle pues se tenía confianza, pues, ¿no? A lo que el sicario se quedó reflexivo, y y le digo que se echaron un trompo, que se echaron un tiro, pero que iba a dejar el rifle, pues. Y el chiste que se lo echaron y el teco ganó. Lo que se asume es porque aquí en los Zapoteca hay un juego que se llama Gendariabariaza, que quiere decir porrazo, que es una especie como lucha grecorromana pero zapoteca, pero consiste más o menos en lo mismo, que gana el que ponga a su oponente espaldas planas primero, pues, ¿no? Y pues supone que aquí hay una estirpe, hay una cadena genética importante para ese juego, y Zapoteca fue beneficiado en ese momento por esa habilidad para ganarle al sicario, y cuando el sicario perdió, sus amigos lo recogieron y se fueron, pues. Es historias, pero también ya les he contado, por ejemplo, la de los Terán, lo de los Ketu, de la viejita que defendía a sus hijos con una escopeta, todo eso. Dicen: ¿qué medidas crees que serían más efectivas para combatirlo? ¿Represión, prevención o educación? Yo creo personalmente que es la educación, pero es con la que más me relaciono. Pero y yo creo que desde mi trabajo podemos como que reflexionar al respecto, y no únicamente estigmatizarlo, sino más bien tratar de focalizarlo, y por ejemplo, en el caso de los usuarios,
reducir el uso o anularlo, pero siempre privilegiando como la salud, pues, ¿no? Y en el caso pues, de los matones, de los pistoleros, pues de plano eso sí, erradicarlo y redirigirlo a otras actividades, pueden ser deportivas, artísticas, pero tratar de no tener esos días de libertad absoluta. Y bueno, en la violencia pues hay que saber cómo manipularla para podernos enojar, pero sin llegar a los chingazos. Yo hace como unos meses fui a una junta donde llegó como el encargado de la PGR a nivel estatal para socializar una app de denuncia pública por violencia contra las mujeres y las niñas. Yo decía que lo mejor es la justicia restaurativa, porque aquí la gente que está dedicada con el narcotráfico como que tienen ese asunto de la regla, pues. Entonces como que ellos hacen lo que tienen que hacer sí o sí, pues, ¿no? Entonces como que no hay una especie de sensibilización, no se puede como que trabajar ni incidirlos, pues, sin que haya como que ciertas repercusiones. Y también ya se ha comprobado que la anulación de la palabra o de la conciencia de estos pues tampoco funciona, porque ellos violentan tu contexto para hacerse presentes, ¿no? Y a tomar esas pues como direcciones. Pero por ejemplo esta persona decía que lo mejor es la prevención, pues, ¿no? Que hay que prevenir. Y yo decía que la restauración, pero que también es una pendejada, porque pues nunca agarran a quien fue, aunque a última se ha dicho que sí, ¿no? Pues si a ti te dañan, pues lo mejor es que el gobierno te indemnizara con un billetote para que también tus penas fueran menos, pues, ¿no? Digo, así como que te dan cierto aliviane, aunque la pérdida pues del humano pues nunca es una pérdida irreparable, pues, ¿no? Pero por ejemplo ahora que está aquí absolutamente lleno de militares, de marinos, de policía estatal, de guardia nacional, pilotos aviadores, fuerza aérea, pues ya vemos que sí hay una disminución de este nerviosismo provocado por la delincuencia, por el OCRAN, por la delincuencia organizada. Pero tampoco regresamos al tema anterior: ¿quién cuida a quien nos cuida? Pues, ¿no? Porque también pues ellos tienen sus límites. La gente de aquí solemos ser insolentes, los andamos picoteando para nosotros también como que emprender la huida y sentir esa adrenalina, eso de que no te estoy tocando, ¿no? Entonces como que todos esos juegos o hábitos de riesgo pues también hay que reconfigurarlos. Tampoco como que voy a decir que soy un santurrón, pues, pero esa sería mi opinión personal. Dice, ¿piensas que el narcotráfico es más un problema nacional o global? Yo creo que es un problema global, pero nacionalmente sí estamos en un problema grave, porque ahorita ya se volvieron los jefes, pues tienen muchísimo poder y el problema es la muerte, ¿no? Ahí vimos como la muerte se politiza, pues se utiliza de manera estratégica para llegar a esta paz. Pero también yo creo que es algo que el gobierno lo cedió. Por ejemplo, recientemente platicaba con una tía, la del CCJLA, que si sumamos que el fin de siglo, la pandemia, terremotos, ejecuciones, también hubiera parecido que el PRI como que cerró su ciclo de que institucionalización, antiinstitucionalización, y le regresó todo el poder al pueblo, y digamos que el narcotráfico es el pueblo, pero pues ya vemos que la parte de la violencia es la que no nos gusta, pues, ¿no? Pero en todo el mundo hay estos problemas, en todos los barrios que son pobres, las grandes familias que han estado vinculadas al narcotráfico históricamente, en todos lados hay. Y aunque no lo queramos ver, en absolutamente todos los municipios hay una familia que se dedica a eso, una o dos familias. Dice, ¿cómo crees que afecta la imagen de un país en el extranjero? Si lo vemos, o sea, como que hay convenios y hay formas en que
pues la gente, las autoridades se hacen de la vista gorda, pues no, ya lo platicaba en otras publicaciones donde se ha preparado todo un terreno fértil para que también ellos puedan recorrer el mundo sin la mayor problemática, aunque a últimas ellos mismos se están autolimpiando, ¿no? Pero pero ¿cómo se llama? Pero si alguien está como quemado socialmente, que tiene vínculos con el narcotráfico y no le conviene a las autoridades, o es violento y no está respaldado por nadie, no se le permitirá entrar en otro país. Dice, si pudieras hacer una película sobre narcotráfico, ¿qué ángulo contarías que no se haya visto antes? Eso fue algo muy interesante, porque yo dije, ¿qué no se ha platicado del narco? Si es un tema súper cliché, es un tema como súper estigmatizador de México. Hay mucha gente en la actualidad que odia el narcotráfico y todo lo que lo representa. Pero, por ejemplo, está el punto de vista de los inocentes, la gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero sí está siendo afectada por el narcotráfico. O, por ejemplo, la resistencia, las comunidades que resistimos y que tenemos nuestra propia forma de hacer sociedad, comunidad, pero pues también está la forma del narco, ¿no? Que también está avasallando. Pero, por ejemplo, el mismo narco también como que es un diálogo abierto, porque ellos mismos dicen, por ejemplo acá, como que dicen, no, pues esto es el sistema comunal, y el sistema comunal tiene su forma, pero también el sistema comunal no es que haga ejecuciones de manera pública, pero podría pasar, pero tiene otras como ¿cómo se dirá? Pues otros vicios sociales, pues, ¿no? Y el narcotráfico como que los ha identificado y como que dice, güey, ya deja de abusar de ese sentido, pero estos güeyes tienen otras prácticas, pues, ¿no? Y al tener ese poder económico, como que inciden en ese tipo de modelo y se combinan y se confrontan, pues, ¿no? Entonces como que está ahí. Pero siempre está el rollo de las bajas, pues. Entonces como que cuando tú con tu familia estás defendiendo una comunidad en sus vicios sociales, pero esta comunidad está tomando represalias con tu familia directamente, pues obviamente llega un momento donde dices, güey, ya estuvo, ¿no? Pero bueno, eso todavía está pasando. Dice también, por ejemplo, el tipo de arte. No se ha tocado mucho como qué tipo de arte les gusta, que si, no sé, que vemos mucho como sus textiles, ¿no? Por ejemplo, en su indumentaria, pues tradicionalmente estaban relacionados, pues, por ejemplo, acá, pues con la ropa, pues más como que casual, pero iconográficamente se le relaciona con el rancho, pues, ¿no? Con la agricultura. Ya últimas, pues con la ropa táctica, pero vemos también toda esa decoración que han hecho de sus armas, la forma que tienen para hacer sus logotipos y distinguirse, las manipulaciones que le hacen a su droga para poder diferenciarla de otras células, la forma en que ellos mismos se muestran, pues, ¿no? Sus voceros, o sea, como que toda esa gente que pues que trabaja con ellos, pero que de cierta forma se reconocen, ¿no? Que si la moto, que si armas en específico, que si usan gorra, que si usan, no sé, aretes. También está como que el aspecto de la gente que trabajó en el narcotráfico, pero ya se salió, pues, ¿no? Por ejemplo, acá sí hay casos donde hay gente que ha trabajado con 10 años y después se ha logrado salir y en la actualidad lleva una vida social aceptable, pero tradicionalmente en el narcotráfico se dice que no es una salida opcional, pues, ¿no? Que en realidad si entras ya nunca sales, y menos si fuiste un canijo. Aunque, por ejemplo, está el caso de la Reina del Sur, o está el caso del José Torres, o cómo se llama, el hermano del ondeado, que ese señor hasta ha venido aquí en Juchitán. Yo me lo encontré la vez pasada aquí en una marisquería que está en la entrada de la Séptima. Él estaba con su novia y él ya purgó su pena en la cárcel. Pero bueno, entonces esa era la vida después
de haber pertenecido al negocio del narcotráfico, pero les decía yo que mi propuesta con la que me diría si en dado caso tuviera que grabar una película sería, porque también como que hay mucha gente en mí que ya está muy cansada del tema, pues, ¿no? También así como que es un súper cliché, como pensar que todos somos así, pero sí pues esto es lo que está pasando, pues, ¿no? Es un negocio muy millonario, aunque yo creo que se le ha dado más importancia. Son como ese tipo de cosas que de repente socialmente por alguna razón como que se le da vida y se le da vida y se le da vida y de repente crece muchísimo como para darle sentido a la realidad y después cambia. Pero yo creo que también tiene que ver con nuestro pasado mitológico, que usualmente nuestros ancestros se vinculaban a las deidades a través de las sustancias, pero pues ahora como que se ha caído en un abuso, ¿no? O sea, hasta la misma gente que consume, que es usuaria, dice así como que, güey, antes era una sesión de alguna planta de poder cada 15 días, cada año, ¿no? Y ahora es 3 veces al día, 4 veces al día. La opción con la que yo me quedaría se llama contrafactual, que quiere decir que es imaginar diferentes horizontes posibles, pues, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en Juchitán si no hubieran llegado los Zetas? ¿Qué hubiera pasado en Juchitán si no hubieran llegado Cártel del Golfo? ¿Qué hubiera pasado en Juchitán si no hubiera llegado Cártel de Sinaloa? ¿Qué hubiera pasado en Juchitán si no hubiera llegado Cártel de Jalisco Nueva Generación? Entonces, todas esas posibilidades que nos da para imaginar otros mundos posibles, yo creo que son sumamente interesantes artísticamente, porque para empezar como que de golpe te abren el campo de que tú recrees las posibilidades, pues, ¿no? Y en esa misma como manifestación, esa misma como forma de crear, pues ahí yo creo que está la riqueza, porque también tú personalmente como que te desairas a la vez de que compartes con tu comunidad otras posibilidades de ser, porque vemos que muchas veces este tipo de personas como que están vinculadas por asociaciones familiares, pues, ¿no? Entonces como que muchas veces una familia empieza y después como que los vecinos por el mismo cariño con la gente con la que está entra, y luego esa gente como que se hace como normalmente cualquier como sociedad, pero se van vinculando, pues, ¿no? Pero hay muchos casos, no sé si sea cierto, también eso es como un tema de medios, que dicen que no ven, que dicen que no se vislumbra otras posibilidades, pues, ¿no? Pero es un hecho que también cuando tú lo haces, tú se los haces ver más allá de que tú digas que eres como el iluminado, sino más bien como que tú tiras las probabilidades y dices, güey, esto es posible, pues también como que de repente le aireas a la gente, y la gente en la medida de su inteligencia, en su justa medianía, dirían, pues puede recrearse a sí misma, pues, ¿no? Y bueno, esas son las 15 preguntas. Este fue un video demasiado largo. Yo quise hacerlo muy cortito, pero no sé por qué, el tiempo pasó muy rápido. Y bueno, nos estamos viendo.